señores, buenas tardes. Hoy es un día muy interesante porque ya está comenzando el nuevo año y ya las personas están empezando a pensar como debe de ser. Juan Miguel Castillo Pantaleón, que como ustedes saben siempre venimos juntos los viernes, tiene un trabajo que hacer que no lo podía eludir en el interior del país. Y nosotros afortunadamente tenemos una persona que ustedes conocen muy bien porque ha venido varias veces con nosotros, que es la señora Cristina Aguiar. Cristina Aguiar y Juan Miguel Castillo Pantaleón eran nuestros candidatos para el Tribunal Constitucional. Mejores de ahí no podían ser ni se podían conseguir. Debido a eso, la tenemos aquí con mucho gusto y con mucho placer para que ustedes oigan a Cristina en su buena, porque Cristina no es fácil, ustedes la ven así, pero es una tranca dura. Y si tenemos tiempo hablaremos de otras cosas. Deberíamos hablar de la rabia, de la sarna que hay. Como médico yo siempre tiendo a las cuestiones de salud pública. Y yo quisiera también, si tuviéramos tiempo, hablar de las madres solteras, porque ya todas las madres del mundo son solteras. Y de Valle Nuevo y lo que está sucediendo en Valle Nuevo. Pero quiero dejar que Cristina se introduzca, porque esa leona se merece ser la que hable todo el tiempo en vez de yo. Cristina. Buenas tardes, Armando, gracias. Bienvenida. Es realmente un privilegio poder compartir este espacio en este primer programa del año y desearle a todos los que nos han seguido tan fielmente durante el año pasado y los años anteriores un muy venturoso 2019. Pero cuando yo digo venturoso es que cada quien tenga conciencia de que primero el cambio comienza por cada uno de nosotros. Segundo, que si nosotros no defendemos nuestro país, nadie va a venir a defenderlo. No van a venir los marcianos a cerrar filas con nosotros para defender a la República Dominicana. Y que hoy, más que nunca, como dijo Juan Pablo Duarte en su célebre frase, nosotros tenemos que tener buen juicio, responsabilidad para poder defender nuestro país y saber que son muchas las amenazas que se ciernen sobre la República Dominicana, sobre la identidad dominicana, sobre nuestra integridad territorial, y que es cada uno de nosotros quien tiene que convertirse en un centinela de la frontera. Bueno, no solamente un centinela de la frontera, sino un defensor de la frontera, porque incluso el gobierno parece ser que está tomando en serio el limitar las personas que cruzan esa frontera impunemente y como les da la gana, sin ninguna identidad. No sabemos si son personas decentes, si son ingenieros o si son traficantes de drogas o de armas o de qué. Entonces eso es una situación muy difícil. Desde luego, todo el mundo, gracias a Dios, en los últimos tiempos se han estado dando cuenta de que todo lo que hemos estado diciendo en los últimos meses es así. La República Dominicana, si no se defiende, se la va a llevar el diablo. Dicho en términos coloquiales criollos. Y la situación en la frontera, ustedes saben que es muy difícil. Dentro del propio Haití la situación es más que difícil. Yo en estos días estaba reuniéndome con Jean Bertin. Jean Bertin es una de las grandes víctimas que ha tenido el pueblo haitiano. Y lo voy a traer cuantas veces sea necesario para que ustedes lo conozcan bien. Una gran persona. Y sus 4 hijos, afortunadamente, están todos aquí.
están trabajando y terminaron su educación y son el apoyo de Puig, que su esposa, Mireille Durocher de Bertin, que era no solamente graduada en París de doctora en Derecho, sino que además eventualmente presentó una tesis que fue tan interesante y tan llamativa que la mandaron a buscar, y de eso sabe mucho Cristina porque conoce todo eso, de la, ¿cómo que se llama eso? La Corte Internacional de la Haya. La Corte Internacional de Justicia. De Justicia. La mandaron a buscar y la nombraron juez suplente. Cuando vino aquí, vino a hablar conmigo. Estábamos organizando la Cámara de Comercio Dominico-Haitiana. Aquí hay Cámara de Comercio Dominico-Mexicano, Dominico-Americano, toda la Cámara de Comercio con todas las naciones del mundo, como es justo para el intercambio comercial. Y nosotros dijimos, bueno, pero si con alguien tenemos que tener una Cámara de Comercio, de intercambio, es con Haití. Organizamos eso. Y la última vez que ella vino a conversar conmigo, porque ella era la contraparte, yo era la parte dominicana y ella era la contraparte haitiana. La última vez que vino a conversar conmigo, cuando nos despedimos, era una señora muy elegante, ya sus 4 hijos que están aquí ahora, eran muchachos, bueno, 3 de ellos eran de 12, la mayor, que todo el mundo la conoce aquí, a Saroch, y los demás hijos estaban todos estudiando. Y la echaron de menos, ellos cruzaron durante la noche que la asesinaron a ella ya, aquí, y se han quedado entonces aquí. Son muchachos muy educados. Ella era realmente una estrella, y ella fue que me dijo que iba a denunciar no solamente la mina de oro que hay en Haití, que vale mucho dinero, vale más que todo lo que debe Haití, que no es poco, y iba a denunciar que quien tenía la concesión de eso en esa época era la viuda de Mitterrand, porque todas estas naciones grandes se han aprovechado de su fuerza en determinados momentos. Y Mitterrand en esa época aprovechó e indujeron a que en Haití eso estuviera en manos de la, la viuda de Mitterrand. Y también donde estaba una mina de circonio que nadie conoce en Haití ni saben que existe, y que es la segunda mina de circonio que existe en el planeta Marte. La primera está en Brasil. Pues la asesinaron. Ese muchacho, ese señor, Jean Bertin, debiera de ser presidente de Haití. Yo he soñado con que el día que él fuese presidente de Haití y aquí tuviéramos un presidente como deberíamos de tenerlo, se van a resolver muchos problemas para ellos y para nosotros. Pero ya no quiero seguir porque sigo contándole cosas. No voy a dejar que Cristina, que sabe mucho y sabe cómo decirlo, aborde los otros temas que tenemos. Sí, yo creo que uno... Bueno, y volviendo a Mireille Durocher de Bertin, yo la conocí. Sí, yo la conocí, por supuesto, y yo recuerdo como hoy, el día que llegó allá a París, yo estaba ejerciendo como abogado en París, en esa época, cuando llegó la noticia de su asesinato. Eso fue una cosa terrible, el colegio estaba en una conmoción total, porque una de las características interesantes del Colegio de Abogados de París es su lucha por los derechos humanos y la libertad, el derecho de la defensa. Entonces, pues ya se sabía que el régimen de Aristide estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos
que estaban sucediendo cosas muy desagradables en Haití, el tema del suplicio del collar, etcétera, los opositores, y ya se había puesto eso, ¿verdad?, en tela de discusión de lo que él había podido representar finalmente de vuelta a la democracia en Haití. Pero yo creo que hoy tenemos un tema muy importante y es la entrada de la República Dominicana al Consejo de Seguridad. Por primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas, que ya cumplieron 70 años, República Dominicana siendo miembro fundador, República Dominicana ingresa como miembro no permanente por un mandato de 2 años. Todo eso se ve muy reluciente, pero yo diría que es el pedazo de palo envuelto en oropel, porque representa muchos retos para la República Dominicana. ¿Cuán preparados nosotros estamos para estos 2 años? Yo personalmente, y eso no compromete más que a Cristina Aguiar, la académica, dudo mucho de esa preparación. Dudo mucho de esa preparación porque fueron emitidas recomendaciones de organización, y a esas recomendaciones de organización de la propia Cancillería no se le puso ningún tipo de atención. No he visto tampoco que a los antiguos jefes de misión, pero sobre todo a los que tuvieron alguna relevancia pasando por ese puesto de jefe de misión, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de la República Dominicana de las Naciones Unidas, no se los haya reunido en un cuerpo consultivo. Eso no ha sucedido. Por otra parte, el equipo que fue para Nueva York, porque se nombró un equipo especial, no se tomó en cuenta a la misión permanente, con funcionarios que tienen años trabajando los temas del Consejo de Seguridad. No se tomaron en cuenta. Hay un ministro consejero que trabajó conmigo cuando yo fui embajadora, representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, que es el muchacho que ha llevado ese tema de Consejo de Seguridad, y no le preguntaron ni cómo se llama. Se mandó un equipo nuevo, se mandó una persona muy vistosa, de la confianza del presidente de la República, un hombre muy inteligente, pero que no tiene un ápice de experiencia diplomática. Y la experiencia diplomática es algo que no se improvisa, es algo que se va adquiriendo con las vivencias. Por otra parte, mandaron a una especialista en derecho canónico, que yo quisiera saber cuál es la relación entre el Consejo de Seguridad, mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el derecho canónico. Bueno, veremos a ver, ¿no?, cómo ellos encuentran para hacer el vínculo entre esos dos temas. 3, el tema que ellos han puesto en el tapete, con todo el respeto, y realmente con todo el respeto al señor canciller de la República, el cambio climático. La República Dominicana enfrenta retos de seguridad que pueden afectar la seguridad regional y por ende de todo el continente, que son más acuciantes que el tema cambio climático y efectos de desastres naturales. Ese no es el ámbito del Consejo. El ámbito del Consejo es todo lo que se pueda constituir en una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, a la estabilidad regional. ¿Qué decimos del narcotráfico? ¿Qué decimos del tráfico de armas? ¿Qué decimos del tráfico de personas? Todos además que son temas transversales en la agenda del Consejo de Seguridad. En un documento que yo redacté, donde yo copié la agenda del simple mes de octubre, lo hice el año pasado, el año antepasado, en el 2017, y yo copié la agenda del mes de octubre del 2017 del Consejo de Seguridad, la diversidad de temas, pero todos relacionados con problemas de conflictos armados, poblaciones desplazadas, etcétera, no con cambio climático ni de certificación. Para eso hay unos cuerpos de tratado específicos. En ese documento yo analizaba la necesidad de nosotros tener gente a mano, especialistas en el tema de Eritrea. ¿Quién en República Dominicana es experto en el tema de Eritrea? ¿Quién es experto en el tema Somalia? ¿Verdad? ¿Quién es experto en el tema de los conflictos de los Grandes Lagos? ¿Quién se sabe al derecho y al revés toda la cronología que desencadenó el genocidio de Ruanda? Y esos son temas que están inscritos todavía de forma permanente en la agenda del Consejo de Seguridad. Entonces, bueno,
en la estructura de base que debió de existir en Cancillería para hacerle frente a estos 2 años, el artículo 27 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que trata sobre la manera de trabajar del Consejo, dice que el Consejo trabaja 24 horas al día y que tiene que tener que las misiones que forman parte del Consejo, los países que forman parte del Consejo, sus misiones tienen que estar disponibles 24 horas del día. Pero entonces en Cancillería debería haber entonces una unidad que igualmente represente esa forma y esa modalidad de trabajo. 3 turnos de 8 horas, los 3-8, como se decía en francés, los 3-8 con funcionarios que hablen inglés y que además estén bien versados en los temas inscritos de manera permanente en la agenda del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, por demás, tiene órganos subsidiarios. Y uno de los principales órganos subsidiarios es el Comité contra el Terrorismo. Ese trabaja todo el tiempo. También, ¿por qué? Porque el fenómeno del terrorismo actualmente ni siquiera podemos decir que se ha ido diluyendo, al contrario. A cada rato tenemos un atentado terrorista, específicamente en Europa. Aunque el relator especial para el tema de las migraciones y su vinculación con el terrorismo concluye que no hay hechos concretos que demuestren la vinculación entre migración del Medio Oriente hacia Europa y el fenómeno del terrorismo, el hecho es que dentro de ese flujo de migrantes se colaron yihadistas. Y se colaron yihadistas que fueron entonces después a violar a las mujeres en Alemania, en Suecia, en Noruega. Hay una omerta ahora mismo alrededor de ese tema que es algo impresionante. Acaba de suceder un hecho lamentable. 2 muchachas noruegas que estuvieron haciendo turismo en Marruecos fueron degolladas y violadas. Eso es terrorismo, porque eso es una acción yihadista en contra de lo que esas 2 muchachas, que vienen de un país por demás sumamente tolerante, porque Noruega yo creo que ha roto los parámetros de la tolerancia, y fueron violadas y degolladas. O sea, el modus operandi típico, ¿verdad?, del yihad. Se pasa por silencio todos los hechos de violaciones de mujeres en Suecia, Alemania, en todos estos países colindantes que han recibido migrantes, refugiados del Medio Oriente, para no querer estigmatizar la supuesta fe musulmana, porque tenemos documentos internacionales incluso que crean infracciones contra la islamofobia, y entonces el tema de la islamofobia se ha convertido en una infracción penal en algunos países, pero el hecho es que han habido consecuencias que la gente ha tenido que vivir en su vida cotidiana, y las mujeres en su piel de este flujo de migrantes. Y esos son cosas que están inscritas en la agenda del Consejo de Seguridad, no sea a través más de su órgano subsidiario, que es el Comité contra el Terrorismo. Entonces, ¿quiénes fueron los especialistas de terrorismo? Y aquí hay, que fueron a Nueva York en esa delegación, o cuál es el equipo que aquí en la sede central están trabajando sobre eso. Es que los tienen a mano, es que los tienen hábiles para trabajar con cualquier tema que surja, con cualquier problema que surja. Entonces, yo creo que es muy bonito, muy bueno que República Dominicana esté en el Consejo de Seguridad. Eso le va a traer mucha visibilidad a la República Dominicana. Entonces, ojo, mucha visibilidad. Eso también hay que manejarlo, porque mucha visibilidad para lo bueno y para lo malo. Cualquier incidente con los vecinos puede ser magnificado, porque la prensa internacional va a tener todavía más atención sobre lo que sucede en el territorio de la República Dominicana. Lo único verdaderamente positivo que yo le veía a esto, y habría que poderle sacar el beneficio, y es lo que hizo
un embajador que fue mi colega en Naciones Unidas, un embajador de Panamá, don Aquilino Boyd, pasea su alma porque ya no está entre nosotros, pero él fue 2 veces embajador representante permanente por Panamá. Y en la primera vez que él fue embajador representante permanente, Panamá estaba en el Consejo de Seguridad. Y él, muy astutamente, lo que hizo para que se entendiera el problema del canal, lo que eso representaba hacia la soberanía de Panamá, etcétera, llevó el Consejo de Seguridad a sesionar a Panamá. Ahora, si nosotros pudiéramos obtener que el Consejo de Seguridad venga a sesionar aquí para que vea el problema de la frontera, yo estoy segura que cambiaría mucho la percepción de todos los miembros del Consejo, y sobre todo de los africanos, que hay siempre 2 países africanos en el Consejo, de ver que República Dominicana no puede sola con ese problema. Y no solamente que no puede sola con ese problema, es que el problema de la emigración salvaje, desordenada, haitiana, es un reto para todas las otras islas del Caribe, sino que le pregunten a Bahamas, a Turca y Caicos y a las Antillas francesas, que aunque están un poco más lejos, están llenas y sumergidas de nacionales haitianos. Entonces, el hecho que República Dominicana no firmara el pacto para la migración regular, ordenada, etcétera, es un primer paso, pero República Dominicana no puede flaquear frente a eso. ¿Por qué? Porque simplemente ese documento está lleno de trampas, que no era vinculante, pero era más vinculante que la palabra vinculante porque era imperativo por un principio que ellos insertaron en ese documento, constituyendo el derecho a la migración en una norma de jus cogens. Las normas de jus cogens es el núcleo duro del derecho internacional y quiere decir que son normas erga omnes. Entonces, documento no vinculante con una norma erga omnes, entonces era mucho más que vinculante, se volvió imperativo. No están, yo creo que haciendo señas de que tenemos que ir a una pausa. Estamos ya en tiempo para la pausa. ¿Va la pausa o podemos seguir conversando? Seguimos, bueno, pues entonces seguimos conversando. Entonces, ¿y cómo era posible que estuvieran diciendo que era un documento no vinculante y había que firmarlo? A partir del momento en que tú firmas un documento, así se llama declaración, le pongan el nombre que es, el nombre no es lo que determina la economía del documento. La economía del documento, cómo está articulado, es lo que va a determinar su verdadera calificación. Todo jurista que se respete lo sabe, que un título en un documento no es lo que determina qué es ese documento, sino su articulado, el contenido. Entonces tenía también una serie de disposiciones sobre el tema de la patria. Entonces, ¿qué le iba a pasar a la República Dominicana? Nada más que con ese tema de la patria. Que los que están aquí indocumentados por su propio país, entonces República Dominicana tenía que considerarlos apátridas y tenía que darle el documento. Pero además era una vía más expedita y directa para obligar a la República Dominicana a que le diera la nacionalidad dominicana a todas estas personas que su propio Estado ni documenta ni reconoce como suyos. Entonces, realmente, como yo lo dije delante del Consejo, era el catch-22, la trampa sutil y de la que tú caes y de la que no te puedes zafar. Porque eso es la idea del libro, ese de el catch-22 con el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y lo que ellos hacían tratando de salir, de que para devolverse, irse para los Estados Unidos, y que nunca podían, porque siempre sucedía algo que los atrapaba y los mantenía en el mismo lugar. Eso era lo que le iba a pasar a la República Dominicana con ese famoso pacto para las migraciones. Es imposible pedirle a un país que asuma obligaciones que no tiene los medios con que solventarlas, y República Dominicana no tiene los medios con que solventar más migración de la que ya tiene. Incluso tiene que pensar en cómo nosotros vamos a limitar no solamente la entrada, pero a los que están aquí, que ya no se pueden ajustar a las leyes de la República Dominicana, hay que devolverlos a su punto de origen. Le guste a quien no le guste, pero eso es la realidad de las cosas. Y yo creo que en vez de estar tan obsesionados con los haitianos que no tienen
país, etcétera, es de ayudar a Haití a reconstruirse, porque no hemos visto verdaderamente ni un solo proyecto que constituya un esfuerzo serio, estructurado de parte de la comunidad internacional para que Haití se reconstruya, para que Haití tome control de sus recursos naturales y sobre todo para educar a su población, dotarla de documentación, dotarla de identidad. La OEA hizo un plan para el tema del Estado civil, del registro de las personas. Eso es verdad, se ha gastado mucho dinero, pero tiene que ser algo a más largo plazo. No pueden ser planes de 2 años ni 3 años. Estos son planes a largo plazo, porque reconstruir todo un Estado civil, un catastro con la tenencia de la tierra, esos son proyectos que son proyectos de largo plazo, no son inmediatismo, paño con pasta para decir, bueno, mire, estamos ayudando a Haití. Es reconstruir la agricultura. En un programa que yo vine sola, porque ustedes tenían otras obligaciones, nosotros vimos las cifras del tema de la agricultura y vimos las razones por las que Haití no tiene agricultura. Cuando los Clinton obligaron a Haití a abandonar el cultivo del arroz y dejar de ser autosuficiente en arroz para importarlo de Miami. O sea, ese tipo de mecanismo tiene que desaparecer, porque si no, ellos nunca van a poder estar de nuevo parados sobre sus 2 pies. El tema de la salud pública, que 50% de la población haitiana solamente tenga acceso al agua potable, pues ya eso nos deja entrever, y a la energía eléctrica, en qué estado no de subdesarrollo, de ultra subdesarrollo se encuentra Haití. Y esas son las causas estructurales que hay que atacar. No incentivarlos a que sigan abandonando su país, que sea un país que expulse sus propios nacionales, que no le quieran reconocer su nacional, como dijeron los antiguos gobernantes, que a todo el que naciera en República Dominicana ellos no le iban a reconocer la nacionalidad haitiana. Ajá, porque nosotros hemos cometido el error de mantener el jus soli, que ya debería desaparecer de la Constitución Dominicana, porque no hay ninguna razón jurídica válida que lo justifique. Yo aprendí en Derecho Internacional Privado en la Universidad de París que ese criterio del jus soli lo utilizaba el constituyente o el legislador cuando un país necesitaba incrementar su población y era una manera de integrar a los inmigrantes. Pero a partir del momento en que la nación está cristalizada, el jus soli debe desaparecer y ya solamente existir transmisión de la nacionalidad vía la filiación o lo que se conoce como el jus sanguinis. Entonces ya República Dominicana tiene que pensar seriamente. Si tiene al lado un país que solamente conoce jus soli, jus sanguinis, porque Haití no reconoce más que el jus sanguinis. Y nosotros, ¿por qué tenemos un sistema mixto? Facilitándoles a ellos el cruzar una frontera porosa, terrestre, mal cuidada, etcétera, y que inexistente, porque ya ni los bornes existen, para que se vengan a beneficiar de un sistema que ya no tiene razón de ser. Si aquí hay una reforma constitucional en la que hay que pensar, no es la de perpetuar a nadie en el poder, rompiendo el principio de la alternancia democrática, que ha sido un principio que forma parte de la identidad constitucional de la República Dominicana, porque podemos estudiar la historia constitucional dominicana cada vez que se ha reintroducido el tema de la reelección, y de la reelección sin límite. Son personas que han tenido unas pulsiones de absolutismo bastante marcadas, ¿verdad? Y que ha roto lo que era la voluntad de los constituyentes originarios, que era de que hubiera alternancia en el poder. Ese es un principio democrático. Entonces, en vez de estar obsesionados por eso, deberíamos pensar en las cosas que hay que perfeccionar ahora en la Constitución, como es suprimir una vez por todas el jus soli. Me gustó eso. Claro, pero que eso es así. Y si el tema del mandato presidencial, también debemos dejar la obsesión de mirar a los Estados Unidos con sus 4 años y de pensar en quizás un mandato más extenso, único, como acaba de hacer Perú, aprobado por referéndum, que es 5 años
Y el que es presidente, 5 años, no puede volver más. Ya, porque es que la tentación del poder es demasiado grande. Ya lo dijeron los grandes filósofos, ¿verdad? Y los grandes pensadores, que el poder es algo que realmente va como envolviendo y te cambia fundamentalmente hasta tu propia personalidad, tu intelecto y todo lo que tú eres. Entonces, como es así, tiene que estar limitado. Su acceso limitado y su ejercicio, bueno, tantos años y ya usted no vuelve. Dele la oportunidad y el chance a otro. Ese es un principio de base de la democracia, la alternancia en el poder. Cristina, yo lo que no entiendo es cómo es posible que aquí, habiendo tantas personas dentro de su conocimiento, su especialidad, tan buenas, tan bien nutridas de todas esas, pongan a personas que no tienen ni la quinta parte de su capacidad a ejercer funciones y no piensen que el país se merece algo mejor. Bueno, eso es algo que nosotros como sociedad vamos a tener que enfrentar. Si vamos a seguir permitiendo que las cosas no se hagan por méritos académicos, méritos de trayectoria, méritos de buena imagen en el público, o si vamos a seguir permitiendo que sean por simplemente... Por conocimiento y por preparación también. No, exacto. Que sea una verdadera meritocracia, que los mejores, objetivamente hablando, no de forma subjetiva, y no es con una entrevistica con 5 preguntas, que hasta algunos le dieron la pregunta con la respuesta. Tú entiendes que tú vas a medir lo que es esa persona. Eso es un sistema totalmente inicuo. Y yo quisiera decir que como en Europa, en Francia, Italia, Bélgica, Francia, el sistema para escoger, por ejemplo, los jueces constitucionales, que ese fue el proceso en el que yo acabo de participar, se hace de una manera diferente. Se entiende, ¿verdad?, que quienes llegan el liderazgo político tienen derecho a querer influenciar la ideología con la que ese órgano va a abordar los grandes temas de la sociedad y que salen de la Constitución. Pero entonces se hace de manera transparente. El presidente de la República o el rey en Bélgica tiene un derecho de proposición de 5 consejeros constitucionales. El Parlamento tiene 4, etcétera. Y la sociedad civil en algunos países tiene 3. Sociedad civil, entiéndanse las universidades, no participación ciudadana, que sé yo, quién disparatoso, no. Las universidades son las que escogen los representantes de la sociedad civil, que son profesores de derecho, que no solamente, o profesores de sociología, porque aquí nosotros no hemos puesto una camisa de fuerza diciendo que solamente abogados, profesores de derecho, jueces y fiscales pueden ir al Tribunal Constitucional. Error craso. Hay mucha gente en otras especialidades que tienen la visión suficiente para poder interpretar una constitución y poder interpretar además cuáles son las corrientes societales importantes que tienen que estar consagradas en sus fallos. Pero es transparente, así se sabe quién va por quién en España, en Francia, en Italia, en Bélgica. No, aquí hemos escogido montar una farsa, porque es una farsa, y poner a profesionales de talla a pasar un estrés mortal durante 3, 4 meses para que finalmente después se haga lo que el órgano político decide. Yo me insurjo contra eso y ese sistema hay que hacerlo cambiar, pero además con instituciones que tienen piñón sur rue, como se dice en francés, o sea, tienen letreros hacia la calle con prestigio que se prestan a la farsa. Eso es inicuo, eso es bochornoso. Usted quiere jueces dentro de... Usted tiene derecho, pero consígnelo y diga que usted tiene un derecho de proposición de 3, de 4, de 5, pero que se sepa de quién, por qué parte viene cada uno de los jueces y que se sepa así más o menos cuál va a ser la ideología que cada uno va a defender. Pero no, este arroz con mango, un teatro montado,
donde ponen a la gente honorable, como el magistrado Biaggi Lama, gente honorable que vienen y le hacen preguntas, una excelente entrevista, y después ya van 2 veces que lo rechazan. O sea, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se supone que deben ser los mejores, y aunque sea del lado, o sea, con ya un tinte político, como en Francia, en Italia y eso, son gente con credenciales académicas y credenciales de vida que no pueden ser cuestionados. En Francia han ido políticos al Tribunal Constitucional, exministros, pero hay que ver dónde estudiaron esa gente. Todos egresados de la Escuela Nacional de la Administración, o sea, que es el más alto nivel y el nivel más exigente para que una persona pueda entrar a la administración pública. Profesores de Derecho, pero entonces no este asunto de que no, que todo ocurra, que qué sé yo, quién te presente, y si tú vienes, para entonces que se haga simplemente lo que la voluntad política ha decidido. Pero hágalo de frente. Como los países desarrollados, como los países organizados, hágalo, pero hágalo de frente. Ese es el reto que nosotros tenemos, el reto de la sinceridad y de la transparencia. Porque es muy bueno hablar de integridad y qué sé yo cuándo, pero la integridad comienza después que la cámara de televisión se van. Lo que va a pasar en la deliberación. Ahí es que el valor de integridad se pone a prueba. Y la integridad política es un verdadero valor que nosotros tenemos que comenzar a promocionar más y a exigirlo más, para que no pasen estas cosas que han pasado. Ahora, la pregunta mía sería, ¿quién está en posición de llamar la atención sobre eso que tú estás diciendo? ¿Y quién está en la posición de decir, hombre, eso se rechaza, eso que usted ha hecho es un disparate? Las asociaciones de abogados. Deberían ser las asociaciones de abogados, deberían ser las instituciones de la sociedad civil que se respeten y que digan, bueno, mira, esto así no puede ser. Esto así no puede ser, esto tiene que cambiar, porque entendemos que es verdad que el poder político puede desear poner sus jueces, tener jueces que les sean más afines, pero que sea claro, que sea transparente, que se sepa, y no por lo bajo, como ahora en este proceso que acaba de culminar, que estaban circulando unas listas por WhatsApp, diciéndote que esa lista era confidencial, pero estaba circulando por WhatsApp, donde tú tenías la lista de los jueces presuntivos que iban a ser elegidos. Bueno, no pudieron ser elegidos esos, solamente uno, que inclusive en la entrevista el presidente de la República le dijo magistrado. O sea, vea, que se te ve el refajo de esa forma. Es como tú decir, yo tengo todo el poder y lo que tú pienses, el otro piense y el demás vaya, me importa un pepino, porque yo soy el que tiene el poder. Ese no es el juego posible en una sociedad democrática. Y yo creo que justamente aquí, en la República Dominicana, lo que nosotros tenemos ahora en juego, con el tema de la reelección o no reelección, etcétera, esto de la elección de los jueces, es la democracia misma, es la esencia de la democracia misma. Entonces tenemos que estar sumamente vigilantes, que las fundaciones que se precian de querer una justicia independiente, una justicia imparcial, son los que tienen que comenzar a trabajar este tema y decir, no, mira, ese tema, ese modelo no da resultado. Y también la propia ciudadanía de base tiene que insurgirse contra ese sistema y no finalmente decir, bueno, sí, salieron fulano, como yo leí a un gran jurista amigo mío diciendo que fue una elección equilibrada, pero él sabrá lo que quiere decir la palabra equilibrio. Yo busqué, porque es que yo de una vez voy a los diccionarios y digo, espérate, déjame ver si la idea que tengo es una idea correcta o yo soy una persona con unas ideas medias estrafalarias. Equilibrio viene del latín equus libris. Equus quiere decir igual. Por eso la balanza, que tiene 2 platillos, tienen que estar al mismo nivel para expresar esa noción de equilibrio. Y me gustó mucho que esté la palabra equus, lo de igualdad, porque igual quiere decir que tienen que tener el mismo valor, el mismo peso. Y ¿dónde está? En esa composición que salió
del Tribunal Constitucional, ¿dónde está el equilibrio? Primero, una sola mujer. Sale una, entra una. Entonces, el artículo 39.5 de la Constitución, que manda a repartir de forma equilibrada los cargos públicos, los cargos en la justicia, ¿qué quiere decir? Si de 13 jueces solamente hay 3 mujeres, ¿eso quiere decir equilibrio? En ninguna parte del mundo. Esto quiere decir que el que interpreta tiene una visión del equilibrio, y esa visión del equilibrio en este caso está completamente permeada por su concepción de la relación entre los sexos, entre los hombres y las mujeres, en el plano laboral, en el plano del ejercicio de la política, etcétera. Porque, y en la Suprema Corte de Justicia son 17 jueces y hay 3 mujeres, ahora 3. Eso es equilibrio. Pero yo no sé, yo voy a tener que comenzar a aprenderme el lenguaje desde cero, porque el lenguaje que yo entiendo ahí no se ve reflejado nada. Hablamos de equidad de género, y a las feministas dominicanas les gusta mucho ese término, equidad de género, pero el problema es que la palabra equidad es un concepto indeterminado, y los conceptos indeterminados tienen la característica de que son susceptibles de muchas interpretaciones y contenidos según la calidad del intérprete. Entonces, si la Constitución no dice claramente que 50 y 50, vamos a seguir teniendo estas situaciones de que de 13 jueces, 3 mujeres, porque parece que nosotros somos una parte ínfima de la población mundial, ¿verdad? Y de 17 jueces, 3 mujeres. No, cuando se es la mitad de la población y madre de la mitad de la otra, usted necesita un trato igualitario de 50 y 50. Y eso es lo que yo, Cristina Mercedes Laura Aguiar Quesada, por lo que voy a abogar y voy a seguir luchando. Te felicito por tu posición, por la claridad de todo lo que tú has explicado. Y las personas que ven este programa, yo espero que hayan entendido todo lo que se les ha dicho y se den cuenta de que el sistema de gobierno de este país es un sistema, como dicen por ahí, sui generis, o sea que de determinados, y quienes mandan aquí, quitan y ponen son los partidos políticos, que no son los llamados a ejercer esa función. Pero las personas que están llamadas a decir esto no puede ser, y esto no puede seguir, y si en caso que fuese necesario hablar de una desobediencia civil, pues entonces vamos a tener que seguir en esta situación. Así es. Cristina, gracias por tu comparecencia. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos de nuevo aquí, tratando de hacer que las personas entiendan que no estamos diciendo disparates, ni tonterías, ni acomodando a nuestros intereses nada de las cosas que discutimos. Que tengan un buen fin de semana.